1830 y ahora nos vamos a hacer una charla con Guido Bellido, que es de Perú, de la región de Cuzco. Es ingeniero en gestión pública, tiene un magíster en gestión pública y desarrollo regional y es actualmente diputado o congresista en el Congreso de Perú y también fue presidente del Consejo de Ministros de Perú en el gobierno de Pedro Castillo. Y también se postula como senador por Podemos Perú. ¿Es así, Guido? Buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos que están a la sintonía de tu transmisión en todas las partes que llega tus contactos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. A ver, quisiéramos saber, yo creo que Perú nos preocupa muchísimo, pero yo creo que es la gran desconocida. Se sienten muchas cosas que están sucediendo en Perú, pero no sabemos cómo está la situación actualmente con este presidente que está ahora, actual, y que se estaba hablando de que le iban a destituir o le iban a hacer un voto de censura. Tú como congresista, ¿nos puedes comentar un poquito cómo está la situación actual del presidente de Perú? Sí, concretamente a raíz de ciertas reuniones que han sido fuera de Palacio de Gobierno, en realidad una donde ha ido a, creo que a una chifa a consumir alimentos, pero donde se llevó reuniones, es lo que se tiene registrado, y otro, una compra a un local que estaba clausurada, que también ha tenido ingresos y que la persona o el dueño de esas instituciones también tiene contratos con el Estado. Así que lo que se ha generalizado es una desconfianza y la presunción de que detrás de ello habría algunos favores de carácter político hacia unas empresas que son de origen chino. No, eso es lo concreto. Al respecto hay cuatro mociones de censura y también se tiene unas firmas que ya superan los 50, se requieren 78 para convocar de manera extraordinaria un pleno del Congreso de la República. Así que estamos a la espera esta semana. Todos los congresistas están en sus regiones, semana de representación, y vamos a ver cómo arranca el próximo lunes, ¿no? Eso va a ser decisivo la primera semana de febrero. Ujú. Hay que recordar que el presidente actual de Perú es José Geri, ¿no? Bueno, para que no lo sepa. Otro tema también. Tú te presentas ahora a... Primero, ¿cuándo tenéis elecciones? Y te presentas a senador por el partido Podemos Perú. La gente que nos escucha, mucha gente de España, de Latinoamérica y de Europa, no saben que existe un partido que se llama Podemos Perú. Pero mi pregunta no va por ahí, es... ¿qué propuestas son las que llevas y por qué decides presentarte en estas nuevas elecciones otra vez? Sí, en primer lugar hay que poner las cosas de manera clara. Hay un sector que obviamente ha perdido el proceso electoral anterior y su presencia ha sido mínima durante este periodo y el sector, ¿no?, que ha tomado ciertas posturas y obviamente lo denomina a los congresistas actuales que tienen participación en este proceso como reeleccionistas, pero más allá que eso, concretamente es una estrategia de campaña, ¿no? O sea, Ujú. yo te digo a ti que eres reeleccionista y que digo a la gente que no te elija y a quien tienen que elegir es a mí. A mí no me parece nada, nada honesto eso, porque lo que sucede en la práctica es lo siguiente. Nosotros hemos sido elegidos cuando existía una sola Cámara, que es el Congreso de la República. El Congreso de la República ha aprobado modificar ello y convertir en bicameral. Por tanto, hoy tenemos una Cámara de Senadores y tenemos una Cámara de Diputados. La Ujú. Cámara de Diputados en la práctica va a ser las veces del Congreso de la República. Y prácticamente podríamos decir
que aquellos que están postulando a la Cámara de Diputados sí se puede decir que están yendo a una reelección. Esto es lo concreto, pero la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, las funciones son distintas, es una segunda Cámara que va a revisar, que va a modificar los proyectos de ley que van a ser encaminados en la Cámara de Diputados. Entonces son funciones totalmente distintas, escenario distinto, estamos en otro escenario y a eso se enfrentan. Ahora, ¿qué plantea Podemos Perú? El partido Podemos Perú en el 2021 tenía todavía una presencia sumamente, podríamos decir, centrista, pero para este periodo consideramos que ha desarrollado y ha incorporado un sector importante, casi la tercera parte de todos los candidatos, que son personas de izquierda, claramente definidas, ¿no? Está ahí el vicepresidente Raúl Noblecía, está la colega Francis Paredes, que hemos postulado con ella en Perú Libre en el anterior proceso, está mi persona, está Roger Nájar, está la mamá de Betty Chávez, que es de Perú Libre, está el general, uno de los generales que también es de izquierda, y entre otros personas que casi superan la tercera parte prácticamente en la Cámara de Senadores, o los postulantes a senaduría, que son 30 en la circunscripción nacional. Ahora, en las regionales igual, ¿no? Entonces, ese es el escenario. ¿Cuál es y qué tema es lo que se está planteando? Nosotros hemos podido consensuar, hemos podido consensuar en el sentido de que sí es posible poder tener y caminar hacia una nueva constitución. Una nueva constitución para recuperar la patria, una nueva constitución para implementar una economía mucho más cercana a la población y sobre todo poner mayor protagonismo al Estado como promotor de la producción. Entonces, ahí se ha consensuado y también se han consensuado programas muy puntuales. Por ejemplo, es un programa todavía que hemos planteado con Perú Libre que no se ha podido culminar, pero hoy lo estamos planteando, todo el proceso de titulación de los predios urbanos y rurales, que nos hemos comprometido a 2,5 millones, porque tenemos una brecha inmensa en ese sector. Tenemos propuestas dentro de lo que es la seguridad ciudadana, que hay que duplicar el número de policías. Nosotros tenemos 125.000 policías aprox, para más de 33 millones de ciudadanos. Nosotros estamos planteando que podamos llegar a unos 250.000 policías y además de eso una lucha implacable de limpieza, porque la criminalidad prácticamente se ha infiltrado en la institución de la policía. Así que estamos trabajando esto articulado con la población organizada y demás. Todo un conjunto de programas, la implementación de servicio de inteligencia y contrainteligencia para poder limpiar la policía y también dar con el paradero de los diferentes extorsionadores, sicarios que mantienen su presencia en nuestro país. Entonces, eso es importante. También tenemos como objetivo buscar el crecimiento del país por encima del 8%. Para eso, establecer que el país sea mucho más eficiente, mucho más pequeño. También se está planteando algunos ministerios poder fusionar, está dentro de nuestro planteamiento, y programas inmediatos y rápidos que puedan incorporar a los jóvenes profesionales a la actividad económica y no estén como el ejército de parados en este momento. Así que hay una serie de iniciativas que se viene implementando, temas bastante concretos. Al mismo tiempo estamos trabajando un plan a largo plazo en un escenario de una nueva constitución, porque hay que entender que cuando uno asume el Ejecutivo va a tener que desarrollarse bajo las reglas de juego actuales. Eso significa que hay que tener un plan mínimo, y justamente de lo que le estoy comentando es el plan mínimo, pero el plan máximo tiene que estar en un escenario de nueva constitución. Eso, por lo pronto, mi estimado hermano. Otro tema, tenemos ahora mismo, lo estamos viviendo aquí en Argentina, lo estamos viendo en Bolivia
estuvimos en Honduras, bueno, fue un cacerolazo, como solemos decir, un fraude manifiesto. Eh, y lo hemos visto también en Perú, ¿no? Con la destitución de Pedro Castillo por el argumento que ejercieron en su momento. ¿Crees que la población, por lo menos aquí da la sensación esa en Argentina, de que ya hay una desidia o un divorcio manifiesto sobre la clase política porque ve eh, que se enzarzan en discusiones y que realmente sus problemas nadie los toca? ¿Crees que puede haber un antes y un después de estas elecciones? Y que la gente va a participar, o también existe esa desidia en Perú con respecto a la clase política que se está ejerciendo en distintos países de Latinoamérica. Mira, la participación yo considero que va a ser el promedio. Siempre hemos tenido una participación por encima del 60% Mm. de los electores. Muestra de ello, hoy están participando, están postulando más de 33 planchas presidenciales. Eh, eh, Eso significa que hay una gran motivación de querer asumir responsabilidades de carácter político. Aparte de ello, hay que entender que muchos de los que hoy están participando son quienes han estado en las protestas sociales, han estado vinculados a la actividad social y política, ¿no? Así que casi creo que nadie está al margen en este momento. No hay organizaciones potentes que puedan plantear voto nulo o viciado. No, más que todo, la gente está participando en los diferentes partidos. Creo que eso nos da muestra una lectura distinta, mi estimado hermano. Claro, por lo que dices es así, porque normalmente hay una desilusión y por lo que te estás explicando, en Perú existe el tema contrario, ¿no? Una ilusión. También en Estados Unidos, bueno, estamos viendo que se está inmiscuyendo en distintas elecciones en todo el territorio. Si no va es por las buenas, es por las malas, siempre tiene que tener su candidato elegido, ¿no? ¿Hay temor en Perú de que pueda suceder estas incursiones de Donald Trump, como ha pasado en Chile, apostando por Kass o por Nasura en Honduras? ¿Hay miedo o hay cierta preocupación a que Donald Trump pueda intervenir en las elecciones de Perú? Mira, en todos los países siempre han intervenido en las elecciones de Estados Unidos, o sea, nunca ha sido exento. Ellos, a través de algunas instituciones no gubernamentales, incluso dan soporte al Jurado Nacional de Elecciones, capacitan y hacen actividades. O sea, ellos siempre han tenido presencia, ¿no? En todo caso, yo pienso que no es nuevo que Estados Unidos participe y participe en todos los países. Ahora, otra cosa es la acción cobarde de querer secuestrar a un presidente y agredir la soberanía de una nación. Eso creo que eso es un caso muy distinto que se ha dado en este caso en Venezuela. Creemos que en Perú en este momento no se ha llegado a esos niveles o para un escenario similar. Pero eso también mucho tiene que ver de qué sectores van tomando la responsabilidad y las riendas del Estado. Ese es en concreto. Ahí Estados Unidos está proyectando la construcción de un puerto naval. Dice que con ámbito civil, pero todo piensa que es con ámbito militar. Después del control que está ejerciendo con la presencia militar que está teniendo en Ecuador, Perú parece ser que es el próximo objetivo. ¿Cómo veis esa incursión de Estados Unidos en la construcción de ese supuesto puerto que será un puerto naval como estructura naval para el continente latinoamericano? Por lo menos Sí, eso se está diciendo. sí, concretamente en nuestro país tenemos ahora el puerto de Chancay, que es administrada por empresas chinas, y hay una propuesta, o al menos hoy el gobierno de Jerí, que es un gobierno de derecha, está dando mayor prestancia a Estados Unidos y a aliados de Estados Unidos. Y eso ya hicieron los contratos o las autorizaciones que corresponden. Entonces, había que ver en años más adelante de cómo desarrolla la participación digamos, de estas empresas en la economía del país. ¿No? Por lo pronto hay una presencia importante de China en los diferentes centros de yacimientos de cobre, de hierro, de oro, plantas procesadoras, entre otros en nuestro país.
Ujú. Otro tema también, las fuerzas políticas ahora mismo. ¿Por qué? No sé, quiero saberlo porque muchas preguntas nos hacen. Se está llevando muchísimo ahora los frentes amplios o las grandes coaliciones de izquierdas, pues la unidad, ¿no? Con el pacto histórico lo hemos visto en Colombia, con el PSUV en Venezuela, inclusive, que es un partido que aglutina diversas fuerzas políticas en un gran pacto. En Perú, en alguna ocasión, ¿hay posibilidad de que se pueda desarrollar ese gran pacto para combatir a la derecha? ¿O por el contrario, cada uno tiene un poco sus propias ideas de cómo combatir? ¿Hay puntos que lo unifiquen o todo está un poco eh, a libre albedrío, como dicen en mi pueblo? No, yo creo que acá la cancha está bastante clara. Hay acá se le llama la vieja izquierda, que está con presencia de sectores técnicos que han sacado bastante provecho también de la política, que normalmente acá los llaman los caviares. Ese sector que siempre ha convivido con la derecha. Y si la pelea la hacen es simplemente por mantener algunos espacios del Estado. Entonces, en realidad eso está bien marcado aquí. Hay más de 5 o 6 partidos que tienen ellos y que nosotros en el 2021 nos hemos ido en contra. Porque este sector que convive con la derecha, no es de ahora, es de hace años, ¿no? Recordemos, en 1990, con Cambio 90, la izquierda fue con Fujimori. O sea, esta vieja izquierda, que Patria Roja, Partido Comunista, PCP Unidad, Partido Comunista Unidad, Partido Socialista, entre otros, han sido diputados, senadores en aquella ocasión. Y cuando Fujimori da su golpe de Estado, ellos hacen acuerdos y han quedado y han mantenido en ello. Y este sector tiene monopolizado en nombre del pueblo, en nombre de la izquierda, y cuando hay otra izquierda que se levanta, otro sector que no está en la misma lógica, terminan terruqueándonos, terminan acusándonos de senderistas, y eso siempre ha sido. A tal punto a Pedro Castillo y a nosotros nos han acusado de esos hechos. O sea, ni siquiera la derecha, sino este sector y ya la derecha entra en segunda línea, ya con la motosierra, con el tractor, con el cargador frontal para levantarnos, todo. Eso es lo concreto. Y el 2021 nosotros nos enfrentamos a esta vieja izquierda y que Ujú, ha terminado sacando 7,5%, que ha sido encabezado por Verónica Mendoza, y nosotros hemos participado con Perú Libre, que terminamos sacando 19%. Al final de cuentas, en ese gobierno se infiltraron y empezaron a desmoronar el gobierno. O sea, aquí nosotros no solo hemos recibido el golpe de la propia derecha y de las economías monopólicas en este país, sino también de este sector. Este sector que ha tenido incluso monopolizado los diferentes instituciones, ya sea Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso. Mira, ahorita Mirta Vázquez, que era presidente en el Congreso, hoy está postulando por López Chao. O sea, y tienes otra persona que también ha estado en el Ejecutivo, como Sagasti. O sea, toda esa corriente para nosotros está clarísimo. Aquí, dentro de la izquierda, nosotros tenemos contradicciones en el seno del pueblo. Nosotros no estamos de acuerdo con esa postura. Y en este momento creo que hay fuertes críticas. Perú Libre, que sigue en su línea, está postulando, por un lado. Por otro lado, nosotros que hemos hecho un espacio para aquellos que hemos salido de Perú Libre, que estamos participando con Podemos, que es un segundo espacio, y un tercer espacio en la vieja izquierda, en torno a 3 candidatos, prácticamente 4 candidatos, 4 postulaciones que se han aglomerado, pero incluso ahora ya han hecho una unidad para un proceso próximo que es octubre, que las elecciones regionales y locales. Entonces hay mucha gente que este tema no lo tiene presente. ujú. Bueno, por ir terminando, ¿para cuándo son las elecciones en Perú? Las elecciones van a ser 12 de abril. La población va a tener el veredicto central de esta situación y bueno, esperemos los resultados. Nosotros siempre tenemos que ir a la población con la verdad. Lo que nosotros queremos es
mantener la postura que siempre hemos tenido, canalizando y escuchando las demandas de la población, y así lo hemos tenido. Por ejemplo, mi persona tiene más de 350 proyectos de ley presentados, más de 60 proyectos de ley aprobados y publicados en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, sí, nosotros hemos venido trabajando y tenemos iniciativas que están encaminadas, que en este corto periodo que falta, que no se van a aprobar, somos conscientes, pero y nosotros tenemos el propósito, continuar todos esos proyectos de ley, encaminar todos esos proyectos de ley que están en función al pueblo, son pedidos de la población, en un nuevo escenario que va a ser pues esta doble cámara, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. O sea, sí es sumamente importante. Entonces, si de ser elegidos nosotros, vamos a seguir manteniendo la misma postura que hoy tenemos, vamos a seguir debatiendo y prácticamente para la Cámara de Senadores, como hoy postulan también los presidentes, candidatos a presidentes y a vicepresidentes están postulando a la Cámara de Senadores, hoy nosotros estamos compitiendo con Rafael López Aliaga por un escaño, con Keiko Fujimori, con General Williams, con Carlos Álvarez, o sea, con toda esa gente vamos a tener que competir y esperemos que la población tenga toda la sabiduría, toda la madurez para poder distinguir quién es auténticamente un cuadro, un representante que genuinamente pueda defender nuestras demandas y las aspiraciones que tenemos, ¿no? Quisiera que le dieras un mensaje corto en un minuto a esa diáspora de Perú que está aquí en Argentina y en el resto del mundo y que necesita una motivación para ir a votar. Mándales un mensaje de implicación, como quien dice. Bueno, en primer lugar, saludar a todos mis hermanos residentes en Argentina, indicar que evalúen y que me inviten los peruanos en el exterior a reuniones donde nosotros podamos sustentar y rendir cuentas de todas las actividades que hemos desarrollado. Que no voten como en la anterior ocasión, porque los peruanos en el exterior casi a un 80% han votado por la opción de Verónica Mendoza, con quien nosotros hemos tenido discrepancias, ¿no? Entonces, no sé si seguirán manteniendo ello, pero lo que sí yo invito es que puedan conversar, no es pactar, aperturar espacios para que puedan conversar con mi persona y con otros actores políticos y que tomen decisiones de manera informada y también con elementos que sustenten esa decisión. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Guido, por haber estado con nosotros. Un abrazo grande desde Argentina, desde la patria grande aquí en Buenos Aires y te deseamos toda la suerte del mundo y bueno, ya te tendremos por aquí para que nos vayas contando nuevas novedades, ¿no? Que pueda existir antes de los comicios electorales. Pues un abrazo grande. Muchas gracias, querido hermano, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, gracias. Chao, chao. Espacio publicitario. En Ditali Pizzas y Comidas